En la enfermedad de Kawasaki, todas las afirmaciones son correctas menos una, señale. El diagnóstico se realiza habitualmente mediante biopsia ganglionar. Se acompaña de picos febriles elevados de al menos 5 días de evolución. La base patogénica de la enfermedad es una vasculitis. Las complicaciones más graves se relacionan con la afectación coronaria. El tratamiento consiste en inmunoglobulina intravenosa y dosis elevadas de aspirina. La respuesta, entonces, ¿qué es Kawasaki? Ya han visto ustedes, en partes infecciosas, ¿no? Es la séptima enfermedad exantemática, ¿sí? ¿Sí? ¿O me estoy equivocando? La séptima enfermedad exantemática, porque hay con números, ¿no? Entonces, Kawasaki es una manifestación eh, bastante característica, o sea, es difícil que ustedes no hagan diagnóstico de Kawasaki si han leído el concepto. Es un niño que se inicia con fiebre y asociado a la fiebre van a tener ustedes un problema inflamatorio a nivel de las mucosas. Van a tener una mucosa yugal bien hiperémica, la lengua frambuesada, la inyección conjuntival, una adenopatía cervical bien característica y un exantema a nivel del cuerpo. Si presenta 4 de estos 5 síntomas o signos que estamos mencionando, esto es enfermedad de Kawasaki. Entonces, ¿cuál es la importancia o por qué es importante hacer rápidamente el diagnóstico de enfermedad de Kawasaki para iniciar el tratamiento en forma oportuna y rápida? Si ustedes demoran o pasa más de 5 días de iniciar el tratamiento, probablemente termine en la alteración coronaria que ustedes están viendo, que es el aneurisma de las coronarias. Entonces, y el aneurisma se puede dar y rápidamente a partir de los 5 días de haber iniciado la enfermedad. ¿Y cuándo inicia? Cuando se inicia la fiebre. Entonces ustedes cuentan el inicio de la enfermedad con el inicio de la fiebre. Y casi toda la manifestación clínica empieza junto con la fiebre. Entonces, ¿qué van a hacer como tratamiento? Si no tienen ustedes inmunoglobulina, que es bastante caro y a veces difícil de encontrar en los hospitales, pueden iniciar tratamiento con aspirina a dosis altas, ¿ya? Y luego inmunoglobulina. El diagnóstico es clínico, no es laboratorial, no es biopsia, es netamente clínico el diagnóstico de enfermedad de Kawasaki, ¿sí? Entonces, ¿el diagnóstico se realiza por biopsia? No, ¿ya? ¿Se acompaña de picos febriles elevados de al menos 5 días? Sí. ¿La base patogénica es una vasculitis? Sí. ¿Las complicaciones más graves se relacionan con afección coronaria? Sí, que se produce un aneurisma de las coronarias. ¿Y el tratamiento es inmunoglobulina o aspirina? Niño de 4 años de edad muestra un importante retraso de crecimiento, lesiones raquitismo resistentes al tratamiento con dosis habituales de vitamina D y poliuria. ¿Cuál de las siguientes asociaciones considera que permite el diagnóstico de síndrome de Fanconi? Glucosuria, hiperaminosiduria, alcalosis más hiperfosforemia. Glucosuria, hipoglicemia, acidosis metabólica, hipofosforemia. Glucosuria, hiperaminosiduria, acidosis metabólica, hipofosforemia. Glucosuria, hiperaminosiduria, alcalosis metabólica más hipofosforemia. Hipoglicemia, hiperaminosiduria, alcalosis metabólica más hipofosforemia. Diagnóstico, ¿recuerdan que hemos comentado sobre ¿ya? Entonces, si recordamos, Fanconi está dentro de las acidosis tubulares proximales, pero completas, comprometen o hay compromiso del túbulo proximal, ¿no? Casi completo. Y la manifestación no solo va a ser, ¿no?, la poca absorción de bicarbonato, sino también van a tener ustedes, ¿no?, alteraciones de los aminoácidos, de la glucosa y también del fósforo. Entonces, ¿qué van a tener? Glucosuria, van a tener hiperaminosiduria, obviamente asociado a una acidosis metabólica porque no hay absorción de bicarbonato, con hipofosforemia, ¿sí? Entonces, es algo que no tiene el tipo 1, el tipo 2, perdón, o proximal. Y tampoco se manifiesta de esa forma el tipo 1 o distal. El tipo 1 distal se asocia más a nefrocarcinosis. Habéis raquitismo con nefrocarcinosis, ¿no? Pues eso está asociado, obviamente, está asociado a una alteración de la absorción de amonio, de hidrogeniones, ¿sí? Entonces, Fanconi, siempre recuerden, ¿no? Acidosis tubular tipo Fanconi, glucosuria, aminosiduria y también compromiso de fósforo, obviamente asociado a una acidosis metabólica. Puede haber también hay nefrocarcinosis, pero en menor medida que el tipo 1 o distal. La respuesta será la C, ¿sí?
¿Está bien? Bien, lactante de 21 días de vida que presenta desde hace 4 días vómitos postprandiales que cada vez son más intensos y frecuentes. Señale, de las siguientes afirmaciones es cierta en relación a la enfermedad del niño. Esta enfermedad es más frecuente en los niños, suele cursar con acidosis metabólica, el tratamiento es médico y la recidiva frecuente, la enfermedad está producida por una bacteremia, es frecuente el antecedente por hidramnios. Diagnóstico, lactante de 21 días de vida y que presenta vómitos intensos y frecuentes. ¿Cuál es el diagnóstico? Perdón, la estenosis hipertrófica de píloro, ¿no? Entonces, un lactante entre la segunda y tercera semana con vómitos, ustedes deben empezar lo primero en estenosis hipertrófica de píloro. Y la manifestación será vómitos, manifestación metabólica será. Entonces, si ustedes tienen todo vómito o toda causa de alteración por encima del ángulo de Trace o alteración anatómica por encima del ángulo de Trace que se manifiesta con vómitos, van a perder ustedes cloro, hidrogeniones y potasio, ¿no? Por debajo del ángulo de Trace van a perder bastante bicarbonato y bastante sodio, ¿no? Entonces, si ustedes tienen vómitos van a perder bastante hidrogenión y bastante cloro. Entonces, por lo tanto, la sangrecita se va a alcalinizar y van a tener poco cloro. Entonces, tendrán una alcalosis metabólica con hipocloremia. Puede también manifestarse con hipopotasemia. Entonces, esta enfermedad, como he mencionado, es más frecuente en los primogénitos varones, ¿no? La incidencia sea más en varones que en mujeres. ¿Esta enfermedad es más frecuente en niños? Sí. ¿Suele cursar con acidosis metabólica? No, con alcalosis metabólica. El tratamiento es médico y la recidiva es frecuente. El tratamiento siempre es quirúrgico, ¿no? ¿La enfermedad está producida por una bacteria? No. ¿Es frecuente el antecedente de polidráneos? ¿Habrá polidráneos en paciente con estenosis hipertrófica de píloro como antecedentes? ¿Sí? No. Lo que quiero es que todos estén seguros. ¿Hay antecedentes? ¿Va a haber antecedentes? Entonces, el polidráneos o el incremento del líquido amniótico en la gestación se da por una mala deglución del líquido amniótico. Entonces, el líquido amniótico lo produce el bebé, elimina por la orina, ¿no? También las heces o por el tracto gastrointestinal también puede incrementar el líquido amniótico. Y obviamente deglute, entonces se produce un equilibrio por la deglución y por la eliminación. Si el niño no deglute, no pasa, ¿no?, el líquido amniótico por el tracto gastrointestinal, obviamente la manifestación va a ser incremento de este. Entonces podría darse el polidráneos en el paciente con estenosis hipertrófica de píloro. No, porque es una manifestación que se está dando entre la tercera o cuarta semana de vida. Entonces el niño antes de nacer toleraba muy bien su leche, pasaba por la parte gastrointestinal alta sin ningún problema la lechecita. Entonces no hay por qué no manifestarse como antecedentes el polidráneo. El polidráneo se da en toda patología donde hay obstrucción del tracto gastrointestinal. No solo el tracto gastrointestinal, toda alteración mecánica que comprime el tracto gastrointestinal también produce polidráneos. Cualquier quiste o masa a nivel del pulmón también produce polidráneos. Todo problema neurológico que está asociada a la alteración de la deglución también produce polidráneos. Entonces, niños con problemas neurológicos o con trastornos neurológicos y que no degluten también se manifiestan con polidráneos. ¿Sí? Bien, la respuesta será la A. ¿Sí? En la enfermedad de Hirschsprung, una de las afirmaciones es falsa. Es una anomalía congénita, predomina en el sexo masculino. Se caracteriza por alteración de las células ganglionares del plexo intramural. La distensión de la ampolla rectal ocasiona relajación del esfínter anal interno. Es típica la dilatación de la zona del colon. Respuesta. ¿Qué es la enfermedad de Hirschsprung? Es la aganglionosis. Es una alteración de la cresta neural. Entonces no hay una migración de la cresta neural y por lo tanto la inervación a nivel, generalmente o con mayor frecuencia a nivel distal del intestino, se ve afectado, se ve alterado. Entonces el plexo de Meissner y Auerbach está ausente a nivel de la mucosa intestinal. Y obviamente si no hay plexo de Meissner y Auerbach no van a tener ustedes movimiento peristaltismo. Entonces hay ausencia simpática e hipertrofia parasimpática, ¿no? Entonces, ¿qué van a tener? Una vez llega el bolo fecal hacia la parte final, entonces quien se ve inervado es el esfínter anal interno, ¿no? Y el anal externo, que es más autonómico, es propio de nosotros controlamos, pero el esfínter anal interno no. Entonces, si ustedes no tienen o hay ausencia de inervación del esfínter anal interno, pues no va a haber
relajación de este para eliminar el bolo fecal, ¿sí? Entonces, por eso que la manifestación bien característica del paciente con Hirschsprung es, al hacer el tacto rectal, hay ausencia de heces fecales en la ampolla rectal. ¿Por qué? Porque el esfínter anal interno está por encima de la ampolla rectal. Entonces, ustedes estimulan y sale una deposición explosiva. Entonces, es bastante típico y característico, ¿no?, tener en el examen físico ausencia de la ampolla rectal de heces. Se estimulan y sale en forma explosiva. Por lo tanto, va a haber en enfermedad de Hirschsprung, habrá distensión de la ampolla rectal con relajación del esfínter anal interno. ¿Hay relajación del esfínter anal interno? No. Recuerden, tenemos dos esfínteres, el esfínter anal interno y el esfínter anal externo. El esfínter anal interno está inervado, es autonómico, ¿no? Nosotros no controlamos el esfínter anal interno, el que controlamos es el esfínter anal externo. Llega la masa fecal al esfínter anal interno y en forma automática se relaja, se abre para que el bolo fecal llegue a la ampolla rectal y nosotros eliminamos en forma controlada las deposiciones. Pero si ustedes tienen ausencia de las fibras, entonces el esfínter anal interno no se relaja, ¿sí? Esa es la función de la inervación a nivel distal. Entonces, ¿qué es lo que hacemos cuando sospechamos en enfermedad de Hirschsprung? Hacemos un tacto y vemos si hay masa fecal a nivel de la ampolla rectal. Si hay ausencia de masa fecal a nivel de la ampolla rectal, como que refuerza un poco más el diagnóstico. ¿Y qué van a hacer? Una manometría. Hacen manometría y ven el tono del esfínter anal interno. Entonces, si no es relajación, entonces ustedes sospechan en enfermedad de Hirschsprung. El siguiente paso será realizar una biopsia. Entonces, la biopsia va a determinar la ausencia del plexo de Meissner y Auerbach. Entonces, ¿esta es una anomalía congénita? Sí. ¿Predomina más en el sexo masculino? Sí. ¿Ya? Es más frecuente en el sexo masculino, al igual que en la estenosis hipertrófica de píloro. ¿Se caracteriza por alteraciones de las células ganglionares del plexo intramural? Sí. ¿La distensión de la ampolla rectal ocasiona relajación del esfínter anal interno? No hay relajación del esfínter anal interno. Quien es responsable de relajar son los nervios. Si no hay nervios, no hay relajación del esfínter anal interno. ¿Sí? ¿Se entiende esa parte? ¿O no? Repetimos otra vez. ¿Se entiende? ¿Todos? ¿O no? ¿Sí? ¿Es típica la dilatación de la zona del colon? Sí. Entonces, obviamente, en la zona proximal a la ganglionosis van a tener dilatación. La parte que no está inervada se queda estática. Entonces, el tamaño es reducido. Y la zona que está inervada y donde hay bastante masa fecal se empieza a dilatar. ¿Sí? Entonces va a haber dilatación de la zona del colon. La respuesta sería la D. La anemia ferropénica de niños se caracteriza por los siguientes hechos, excepto uno. ¿Es la causa más frecuente de anemia nutricional en la infancia? La lactancia materna prolongada evita su aparición. Su desarrollo está favorecida por las infecciones repetidas. El diagnóstico se basa en la determinación de la ferritina sérica. La fase de ferropenia latente carece de síntomas clínicos. Respuesta. La anemia ferropénica es la causa de anemia más frecuente en la infancia. Y obviamente se da generalmente en dos etapas de la vida. Se va a dar en las dos etapas donde hay mayor crecimiento. Y las etapas de mayor crecimiento obviamente son la etapa del lactante y la etapa del puber, ¿no? En esos dos momentos se puede o se incrementa el riesgo de anemia. Eso porque el metabolismo es tan acelerado, el niño empieza a crecer tanto que las reservas de hierro no son suficientes para poder cubrir esas necesidades o el crecimiento exagerado. Crece tanto, pero no hay reservas de hierro como para cubrir esto. Entonces, obviamente, el niño se va a manifestar con anemia. ¿Ya? ¿En qué momento crece más? En los primeros 6 meses, ¿no? El crecimiento es bastante exponencial. De la misma forma van a tener ustedes crecimiento en la etapa del puber. Entonces, en estos dos momentos se incrementa el riesgo de anemia ferropénica. Entonces, la anemia ferropénica como causa principal de anemia en los niños, acá menciona que la causa más frecuente de anemia de nutrición en la infancia, sí. La lactancia materna prolongada evita su aparición, no, más bien incrementa, más aún si tiene mamás con anemia. Entonces, el aporte de hierro probablemente en la leche de la mamá no ayuda mucho y tampoco mejora el manejo de la anemia. Entonces, ¿la lactancia materna prolongada evita su aparición? No.
¿no? Más aún en nuestro medio. Su desarrollo está favorecido por las infecciones repetidas, ¿sí? Entonces, cuanto más infecciones van a tener mayor riesgo de anemia. Más problemas gastrointestinales, mayor riesgo de anemia. ¿El diagnóstico se basa en la determinación de ferritina sérica? Sí. Entonces, así como hacen o solicitan ustedes un hematocrito y una hemoglobina, también soliciten ustedes ferritina sérica para hacer seguimiento. Entonces, la disminución de la ferritina sérica hace diagnóstico de anemia ferropénica. Entonces, ¿cuándo iniciar tratamiento? Cuando tengan ustedes anemia o cuando los valores estén por debajo, de acuerdo a su edad, y el tratamiento se da hasta corregir la anemia, la ferritina o la hemoglobina, por lo menos 2 o 3 meses después de haber corregido la ferritina o la hemoglobina, pueden ustedes, ¿no?, prolongar el tratamiento. ¿La fase ferropénica latente carece de síntomas clínicos? Sí. La respuesta sería la B. Niña de 6 años diagnosticada de coartación de aorta, consulta por talla baja. A la exploración física se observa talla en el percentil 3 para su edad y Escherichia coli. ¿Cuál de los siguientes es el diagnóstico más probable y qué exploración realizaría para confirmarlo? Déficit de hormona de crecimiento y determinación de IGF-1 sérico, síndrome de Turner y cariotipo, hipocondrodisplasia y radiografías de esqueleto óseo completo, hipotiroidismo y determinación de TSH y T4 séricos, disgenesia gonadal pura y cariotipo. Hemos mencionado, ¿a qué cromosomopatía está asociado la coartación de aorta? A síndrome de Turner, no se olviden, ¿ya? Entonces, si tienen síndrome de Turner, tiene una cardiopatía, lo más probable es que sea una coartación de aorta. Entonces es evidente, talla baja con Escherichia coli, eso es Turner. ¿Y qué van a solicitar? Un cariotipo. ¿Sí? ¿Todos? Niño de 2 años que presenta fiebre elevada de 4 días de evolución, con afectación del estado general, ligera irritabilidad. A la exploración destaca la presencia de un examen maculopapuloso discreto en el tronco e hiperemia conjuntival bilateral, sin secreción. Presenta además enrojecimiento bucal con lengua frambuesada y hiperemia faríngea, sin exudados amigdalares, además de adenopatías laterocervical rodeadas de, adenopatías laterocervicales de 1.5 centímetros de tamaño y ha recibido 3 dosis de acitromicina. ¿Cuál de los siguientes es el diagnóstico más probable? Exantema súbito, síndrome de Kawasaki, escarlatina, rubiola, mononucleosis infecciosa. ¿Respuesta? Bien. Escarlatina, ¿será escarlatina? ¿Qué es la escarlatina? Igual es una enfermedad exantemática, ¿no? Que se presenta después de un cuadro infeccioso por estreptococo beta hemolítico grupo A, ¿no? Entonces va a haber manifestación, obviamente, a nivel de piel con un exantema, van a tener manifestación a nivel de la mucosa oral, y a lo que caracteriza y como que descarta la posibilidad de escarlatina es la inyección conjuntival. Entonces la escarlatina puede presentarse, puede manifestarse, si ustedes han leído, con hiperemia, ¿no?, oral, va a haber hiperemia oral, va a estar bastante roja la lengua, incluso con lengua frambuesada. Entonces es algo característico en la escarlatina, la lengua frambuesada, va a haber mucosa oral roja, puede haber adenopatías, pero algo que no es característico de la escarlatina es la inyección conjuntival. No van a tener ustedes ojos hiperémicos o rojos en escarlatina. Entonces, una forma de ese diagnóstico diferencial en Kawasaki es con escarlatina, ¿no? Entonces siempre piensen en escarlatina o Kawasaki. Y algo que caracteriza también o descarta la posibilidad de la ausencia de secreciones a nivel de las amígdalas. Entonces un estreptococo es generalmente asociado a exudados a nivel de las amígdalas. Entonces la presencia de enrojecimiento bucal, lengua frambuesada, hiperemia faríngea, ¿no?, sin exudado, adenopatías cervicales, generalmente una adenopatía que es bastante grande, por encima de 1 centímetro, entonces debe hacerse sospechar en enfermedad de Kawasaki. La rubiola tiene una manifestación totalmente diferente, no hay lengua frambuesada, no hay inyección conjuntival. La mononucleosis infecciosa no se manifiesta con una adenopatía. La mononucleosis infecciosa generalmente tiene múltiples adenopatías a nivel de las cadenas cervicales, van a tener a nivel de adenopatías a nivel de las axilas, de las ingles, y algo que es característico es la hepatoesplenomegalia. Entonces, las adenopatías son bien difusas y generalizadas en la mononucleosis infecciosa. Entonces, es bastante característico y típico la manifestación de enfermedad de Kawasaki. ¿Sí? La respuesta será la B. ¿Cómo se manifiesta?
asociado a infección viral, fiebre 1 o 2 días, no hay presencia de lengua frambuesada, ¿qué más? No hay inyección conjuntival, las adenopatías no están presentes, entonces descartar o hacer diagnóstico de exantema súbito como que es más alejado, ¿no? Pero si ustedes recuerdan, por lo menos el exantema súbito, síndrome de Kawasaki, escarlatina y rubiola son las enfermedades exantemáticas. ¿Qué es lo común en ellos? La manifestación exantemática en piel, ¿no? Eso es lo común en ellos. Entonces, mononucleosis no tiene manifestación como exantemas, pero sí las adenopatías que son difusas con hepatosplenomegalia. Ya. Si mal no recuerdo es en exantema súbito o en la quinta, ¿qué es la quinta enfermedad? ¿Eritema? No, pero ¿cuál es y exantema súbito? ¿Qué tipo de sexo? Entonces, el eritema súbito es por, me parece que es por herpes, parvovirus, entonces también para recordar. Bien, 27. Lactante de 2 meses de edad que hace 3 días comenzó con mocos nasales acuosos, tos y estornudos. Desde ayer presenta taquimia con 60 respiraciones por minuto, tiraje intercostal y aleteo nasal. En urgencias se observan distrés respiratorio con sibilancias inspiratorias y expiratorias y algunos crepitantes bilaterales. Radiografía de tórax muestra hiperinsuflación bilateral con una telectasia laminar y corazón pequeño. Presenta una gasometría con pH 7.24, PCO2 de 58, bicarbonato en 21. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Da? Entonces, algo que no deben olvidarse es la bronquiolitis. La bronquiolitis es la primera manifestación de broncoespasmo en el niño. La bronquiolitis generalmente la producen las infecciones virales. Con mayor frecuencia es el respiratorio sincitial, ¿no? Pero también se puede dar por adenovirus, influenza, parainfluenza y gérmenes atípicos, ¿no? Entonces la bronquiolitis la pueden producir varios gérmenes o varios grupos de gérmenes. Y la manifestación bastante característica es el cuadro respiratorio alto. Empiezan con rinorrea, estornudos, fiebre y luego terminan con un problema respiratorio bajo. Y obviamente la manifestación del problema respiratorio bajo es el broncoespasmo, y el broncoespasmo se manifiesta con distrés respiratorio, ¿sí? Entonces nunca se olviden, broncoespasmo en menores de 2 años como primer episodio se llama bronquiolitis, ¿ya? Entonces ustedes van a observar distrés respiratorio, puede haber sibilantes, inspiratorios y expiratorios, en el examen puede haber crepitantes y algo que caracteriza la radiografía es la hiperinsuflación. Ingresa aire pero no sale y se manifiesta con hiperinsuflación. Y en la gasometría ustedes pueden tener un pH tirado hacia abajo, hacia la acidosis. ¿Esto por qué? ¿Por qué el pH está hacia abajo? Porque ustedes tienen una acidosis, ¿no? ¿Por qué va a ser? Por el incremento de la presión parcial de CO2, ¿sí? Entonces, la hipercapnia hace que el pH se vaya hacia abajo. Lo que tienen ustedes es una acidosis respiratoria, ¿sí? Entonces es importante. La manifestación del paciente con acidosis respiratoria, que esto obviamente al inicio no se va a dar de esa forma, el bebé empieza a hiperventilar, la presión parcial va a estar en el otro extremo, va a estar caído, va a haber, ¿no?, pérdida de bicarbonato por la hiperventilación. Pero si el niño empieza a agotarse, empieza a tener hipoventilación, y la hipoventilación se manifiesta con hipercapnia, será una acidosis respiratoria. Y si eso persiste, si esta hipoventilación persiste, va a terminar ¿en qué? En hipoxia. Y esta hipoxia se puede manifestar ¿en qué? En acidosis metabólica. ¿Sí? ¿Se entiende esa parte? Entonces, ¿por qué tiene el paciente una acidosis respiratoria? Inicialmente hiperventila y luego hipoventila y retiene CO2. Y la retención de CO2 se manifiesta con acidosis respiratoria. Entonces, no es bronconeumonía bilateral, tampoco crisis asmática de origen infeccioso, miocarditis con insuficiencia cardíaca congestiva, neumonitis intersticial, bronquiolitis. La respuesta será por la edad. Por la primera manifestación será bronquiolitis. ¿Sí? ¿Preguntas? Primer episodio de broncoespasmo. Ya, deja de ser bronquiolitis. Si esto es repetitivo, si esto es muy frecuente y dentro de la clasificación de GINA, si leemos el GINA, entonces, si son tres episodios o más de 3 episodios de broncoespasmo asociados a los antecedentes de papá, mamá, con alergia, asociado a una rinitis alérgica, ya se llama asma, ¿no?
La denominación de SOP o síndrome obstructivo bronquial les damos cuando todavía no sabemos qué es lo que tiene. Estamos ahí entre ser asma o no ser asma. Y generalmente le damos esa denominación a los menores de 2 años, ¿no? Entonces, si es evidente la manifestación clínica de un niño que después de un cuadro infeccioso viral termina con broncoespasmo y eso es repetitivo y hay antecedentes detrás de entonces definitivamente es un asma del lactante. No, o sea, bronquiolitis es el primer episodio de broncoespasmo. Esa es la denominación, el concepto del primer episodio de broncoespasmo, bronquiolitis. ¿Por quién? Puede ser por virus respiratorio sincitial, puede ser por adenovirus, influenza, parainfluenza o gérmenes atípicos. Ahora, lo que te van a producir episodios frecuentes o repetitivos de broncoespasmo podrían ser los otros gérmenes, podría ser adenovirus, influenza, parainfluenza. Entonces, disminuye la posibilidad de respiratorio sincitial porque se dice que se crea cierta inmunidad frente a este germen. Entonces, que es el más frecuente que produce la bronquiolitis. Entonces, 60, 70, algunos autores consideran 80% de bronquiolitis se da por respiratorio sincitial. Entonces, es por eso que en algunos niños nosotros colocamos una vacuna. Entonces, en niños con factores de riesgo prematuros, en niños con cardiopatías, para disminuir el riesgo de infección por ese germen que es el virus respiratorio sincitial, que es el palivizumab. Entonces, palivizumab utilizamos en chiquititos prematuritos para disminuir el riesgo de bronquiolitis. Pero eso no quita la posibilidad de que de repente cuando tengan 4, 5, 6, 8, 9 meses hagan infecciones por adenovirus o influenza para influenza. ¿Ya? Pero por lo menos estamos disminuyendo la infección o la manifestación de bronquiolitis por el germen más frecuente que es el respiratorio sincitial. ¿Sí? Entonces, primer episodio de broncoespasmo y cuya manifestación clínica es de cuadro respiratorio alto y que termina con broncoespasmo y con dificultad respiratoria, eso es bronquiolitis. ¿Perdón? ¿Sí? Claro que sí. No. Lo que pasa es que la espirometría la vas a hacer en niños más grandes. Entonces, no vas a hacer en niños menores de 2 años. Entonces, ¿por qué? Porque es difícil hacer ese examen. Entonces, hay el concepto de marcha atópica. La marcha atópica es la manifestación que se da desde el neonato. Son niños que tienen como manifestación placas o problemas dérmicos en la carita. Si ustedes se han fijado, muchos de los niños que ustedes han visto en la consulta tienen placas en la cabecita, ¿sí? Muchas de esas placas son manifestaciones hormonales de la mamá. La mamá le pasa estrógenos al bebé y los estrógenos generalmente duran 2 o 3 meses en el bebé. Y es como tener un puber pequeño, es como tener un adolescente. ¿Qué tiene el adolescente? Manifestaciones dérmicas del acné. Es lo mismo, es bastante sensible y bastante rápida la manifestación de la piel en el recién nacido. Y si esas plaquitas no desaparecen a los 3 meses que tienen aquí en la parte anterior y la manifestación empieza a tener a nivel de las zonas de las cejas, preauriculares, retroauriculares y otras zonas de la piel, entonces estamos pensando o sospechamos o reforzamos el diagnóstico de dermatitis atópica. Si esa dermatitis atópica se mantiene durante la etapa del neonato y lactante menor y empieza a tener rinitis y luego broncoespasmo, se llama marcha atópica. Entonces, ustedes han hecho seguimiento al bebé desde que fue recién nacido o neonato, entonces van viendo y van observando, van a ver que ese chiquitín ha hecho su problema de alergia desde que nació. Y si ustedes preguntan a papá o mamá, le van a decir si soy alérgico. Son niños que tienen rinitis vasomotora desde que nacen, son niños que están con la congestión. Nacen y a las pocas horas están con congestión, con la nariz todo el tiempo. Y la manifestación es más en las noches y en la mañana. Baja la humedad, o incrementa la humedad y baja la temperatura y empiezan a tener congestión nasal. ¿Cuándo desaparece? 2, 3, 4 meses. Pero si eso persiste y tú empiezas a preguntar los antecedentes, te van a decir papá, mamá con alergia. Y se relaciona bastante a la marcha atópica, lo que hemos estado viendo en piel. Entonces, esos niños que terminan haciendo broncoespasmo, ya no lo vas a clasificar como SOP. Ese niño tendrá asma. Y mucho tiene que ver la teoría de la higiene, es la manifestación del TH1 y el TH2. El TH1 se incrementa cuando hay infecciones respiratorias, virales y bacterianas, y el TH2 cuando no hay, y es más una manifestación de alergia. Entonces, ¿quiénes tienen mayor manifestación de alergia? Los niños que tienen mayor explosión o mayor manifestación del TH2. Entonces, haces estudios de TH1 y TH2 y van a ser esos niños que tienen plaquitas en la cabeza, problemas en la piel, rinitis alérgica, cornaje. Entonces, ese niño es asmático. Entonces,
No podemos dar el concepto, el diagnóstico de asma solo al niño mayor de 2 años. Antes se hacía eso, pero ahora ya no. Entonces ya se habla del asma del lactante. Hay un estudio, el estudio de Tucson, donde ustedes van a ver la manifestación en parábola. La manifestación del niño del lactante es rápida durante los primeros meses y luego cae a partir del segundo o tercer año. El niño que tiene manifestación a partir de los 10 meses, 11 meses, el año, prolonga un poco más su parábola. El niño que manifiesta tardíamente prolonga un poco más. Y al final termina cayendo la manifestación de broncoespasmo. Entonces, si ustedes preguntan al niño que ha tenido asma en su infancia, a los 2, 3, 4 años, y llega a tener 15, 16 años, es decir, sí he tenido, pero ahora ya no hago nada de broncoespasmo. O probablemente muchos de ustedes, cuando eran niños, han tenido broncoespasmo que ahora ya no manifiestan con mayor frecuencia. Entonces, tiene que ver mucho la teoría de la higiene y ese estudio del estudio de Tucson, cómo se comporta, cómo es el comportamiento en parábola de los niños asmáticos. Pero sí, ya a los 3 meses, 4 meses, si tiene mucho broncoespasmo, ese es un asmático. O descarta otra causa de que esté haciendo broncoespasmo. Hemos mencionado que el reflujo también es frecuente, ¿no?, como causa de broncoespasmo. Entonces, y la manifestación de reflujo no solo es broncoespasmo, vas a tener anemia, pobre crecimiento pondosatural. Entonces, tienes que ver y manejar en forma individual al paciente. Entonces, un poco complicado cuando son niños alérgicos, tienen de todo. No sé si he resuelto su pregunta. ¿Sí, doctor? Sí. Entonces, el GINA es para todos, ¿no? Lactantitos, niños grandes, incluso para adultos. Cuando ustedes manejan asma, entonces lo primero que deben hacer es manejar la parte inflamatoria. El asma es un problema crónico inflamatorio, es una enfermedad inflamatoria crónica. Entonces, ¿qué van a dar ustedes? Un corticoide, ¿no?, como primera medida. Y para manejar broncoespasmo, un beta 2. Entonces, si este es un asma intermitente, pueden manejar con corticoide sistémico y beta 2. Pero si es un asma persistente, entonces ya no solo van a utilizar el beta 2 y el corticoide sistémico, también van a utilizar corticoide por vía inhalatoria, ¿no? Si el asma es persistente, si es persistente y es moderado a severo, entonces van a asociar a ese corticoide inhalatorio un beta 2 de acción prolongada, que es el salmeterol o el formoterol. Entonces, tienen que ir en forma escalonada. Para eso van a hacer el seguimiento al chiquitín, ¿no? Entonces, muchos de los pequeñitos en etapa de lactante ya están usando su corticoide y su inhalador, ¿sí? Entonces, el asma se maneja de la misma forma, ¿no?, en forma escalonada. ¿Preguntas? Hasta que el niño es independiente. Niños de 4 años sin ningún problema utilizan su inhalador. Niños de 8 años difícilmente utilizan inhalador, tienes que seguir usando la aerocámara. El promedio es 5 años, ¿no? Hasta los 5 años ya sin ningún problema utilizan el inhalador directamente. Pero igual puedes usar la cámara, eso no va a cambiar en nada el tratamiento. Y lo que decía la otra, el estudio mecánico, ¿no?, la espirometría, eso va a determinar también si revierten ustedes o modifican la mecánica ventilatoria en un porcentaje de 15 a 20% o mejoran en ese porcentaje, entonces están frente a un problema de broncoespasmo que se está revirtiendo con lo que ustedes están ofreciendo, y eso es diagnóstico de asma, ¿no? Sí, sí, cualquier estudio que tú leas, la misma. Y tiene la misma efectividad utilizar inhalador a nebulizar. No hay ninguna diferencia. No hay ninguna diferencia que ustedes nebulicen al niño o utilicen el inhalador, ¿no? Entonces, lo mejor es el inhalador. O sea, lo sientan. Si están en una emergencia y tienen 10 niños con asma, no van a esperar que uno se nebulice o otro se nebulice, porque van a tener 10 camaritas o maquinitas para nebulizar. Lo sientan en fila a los niños y utilizan su aerocámara, ¿no? Es mucho más fácil, más rápido y menos contaminación, porque la maquinita que está ahí en el hospital está contra contaminada, va a encontrar de todo. Entonces, lo mejor es utilizar el inhalador. Nebulizamos en los niños que tengan necesidad de oxígeno, de repente un broncoespasmo severo, ¿no?, un asma moderado severo, donde tengan necesidad de oxígeno, entonces nebulizan con oxígeno. Lo que tenemos acá es el fenoterol y la adrenalina. Perdón, el fenoterol y el salbutamol, ¿no? Entonces, ustedes pueden utilizar salbutamol o fenoterol para nebulizar.